Muy buenos días. Llegamos al día jueves en otra grata mañana para seguir meditando en el libro de Eclesiastés, Sabiduría debajo del sol. En este caso estamos en el capítulo 2, en el versículo 12 al 17. En el bosquejo que compartíamos el domingo por la mañana, decíamos que Salomón comienza a describir su experiencia personal en este capítulo. Él intenta experimentar, observar desde adentro. Ha trazado una línea entre la realidad de Dios, el mundo espiritual, diríamos así, y el mundo físico, material, en el cual él se ha sumergido para intentar encontrar el sentido de la vida, dejando de lado lo espiritual y a Dios. Y entonces él nos va a compartir en este capítulo lo que él encuentra, que la vida es vacía, es absurda, es hueca, no tiene contenido. Y los primeros 3 versículos del capítulo 2 nos habla de lo absurdo del placer. Él se entrega al vino, se entrega a disfrutar todo lo que puede, sin perder la sabiduría, es decir, sin dejar de tener el control sobre su vida. Sin embargo, así y todo, el placer no llena su corazón. Luego, del versículo 4 al versículo 11, nos habla de lo absurdo del afán. Él se ha puesto proyectos verdaderamente extraordinarios. Los recursos financieros le permiten adquirir personas y llevar a cabo proyectos de una envergadura verdaderamente extraordinaria. Dedica años al trabajo, a los huertos, a los jardines, a los frutales, a obtener beneficios, a construir palacios, a hacer obras verdaderamente magnas. Sin embargo, todo es para él una frustración. Y entonces, ahora, en el versículo 12 al 17 de este capítulo, nos va a hablar de lo absurdo de la sabiduría. Dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Bueno, este es un versículo positivo, podríamos decir que él, contrastando entre la vida del sabio y la vida del necio, entiende que hay ventajas para el sabio, bendiciones para el sabio. Sin embargo, dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Y aquí se está refiriendo ya al final, a la muerte. Tanto uno como el otro finalmente van a morir. Y entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad o absurdo. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que la palabra, como hemos dicho, vanidad, se define en este contexto. La futilidad del proceso del trabajo es que Salomón no tenía nada duradero y satisfactorio que mostrar por todo ello. La sabiduría no es garantía de que se pueda conseguir satisfacción, ni siquiera en las realizaciones temporales comparables a las que Salomón pudo conseguir. Sin duda que él hizo cosas verdaderamente extraordinarias. Gastó los recursos que Dios le había dado solo para realizaciones humanas, pero eso en realidad lo encontró como algo hueco, vacío, absurdo. La sabiduría
humana adolece de otra insuficiencia que en realidad es crucial. Deja tanto a los sabios como a los necios con las manos vacías en el umbral de la muerte. ¿Qué es lo que nos podemos llevar? Al fin de cuentas, por mucho que trabajemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que podamos tener grandes cuentas bancarias, lo mejor que nos espera a todos es un buen mausoleo en el cementerio. Probablemente esto nos deprime, nos entristece, nos habla de cuán hueca es la vida, pero solamente cuando ponemos nuestra mirada en los logros humanos, en las cosas que tienen que ver solamente aquí en la tierra. Salomón se da cuenta de que la sabiduría entonces por sí sola no puede garantizar la vida eterna. La sabiduría, las riquezas, los logros personales importan muy poco después de la muerte, dice él, y todos debemos morir. Por eso no debemos edificar nuestras vidas sobre metas perecederas, sino sobre el sólido fundamento de Dios. Entonces, si todo nos es arrebatado, seguiremos teniendo a Dios, quien es de todos modos todo lo que realmente necesitamos. Al fin de cuentas, es un poco el mensaje que el libro de Job nos deja también con una claridad meridiana. Ahora bien, aquí el capítulo 2, versículo 14 de Eclesiastés dice que el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Ahora, el necio no es alguien que es mentalmente deficiente, sino aquel que está moralmente quebrado. No es que no pueda aprender sabiduría, sino la rehúsa, rechaza conocer, temer y conocer a Dios. En Proverbios, capítulo 1, versículos 22 al 33, encontramos a la sabiduría haciendo un llamado. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. La sabiduría hace aquí un llamado. En el libro de Proverbios la sabiduría es personalizada, habla, tiene voluntad y hace un llamado para que aquellos que son simples dejen de amar la simpleza, los que se burlan dejen de burlarse. ¿Por qué los insensatos van a seguir aborreciendo la ciencia? Pueden volverse de su mal camino. Pueden cambiar de actitud. Tengo aquí una nota interesante acerca de el volveos en una Biblia anotada. Y dice, volveos a Dios, es vuestro deber y viviréis. Los que aman la simpleza se encuentran en impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No pueden convertir por su propio poder. Por eso Dios les dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. En este sentido, no estamos solos. La sabiduría nos invita a volvernos hacia ella y nos dice, yo voy a ayudarte, voy a derramar mi espíritu sobre ti, de modo tal que no tengas que avergonzarte. No es algo que hacemos con nuestros propios recursos. Ahora, esta necedad está relacionada a la rebeldía del corazón, está relacionada a la vagancia, a la haraganería, es decir, el no querer ponernos a trabajar para adquirir sabiduría o incluso a la ira. El insensato, como hemos dicho, no es demente, pero sí es incapaz de reconocer lo justo del injusto, el bien del mal. Por eso el pasaje de Proverbios nos recuerda esa invitación. Volveos a mi reprensión. Y más tarde advierte, por cuanto llamé y no quisisteis oír,
Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no quisieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué preciosa promesa para aquellos que se vuelven al Señor. En Proverbios, la sabiduría es personalizada. Más tarde, la sabiduría en el Nuevo Testamento es adjudicada a la persona de Cristo Jesús. Allí en 1 Corintios capítulo 1, cuando se habla de la locura de la predicación y de la sabiduría de la palabra de Dios, dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. Es la respuesta que proporciona al judío y al griego, es decir, a toda la humanidad, pero es comprendida solo por aquellos que tienen una mente abierta a la obra del Espíritu Santo. Salomón sintió que la sabiduría humana le dejaba frente a la muerte desnudo e impotente, sintiendo que todo lo que había conseguido en realidad era hueco y vacío. ¿Por qué? Porque había intentado conseguirlo sin Dios. Nosotros tenemos en Dios a Jesucristo. Por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Dios viene a nuestro encuentro con la persona de Cristo. Y es esa sabiduría la que transforma nuestras vidas, la que nos llena de esperanza y la que nos da una nueva y preciosa manera de vivir con verdadero sentido aquí sobre la tierra, porque sin Dios la vida no tiene sentido. Mi oración escrita esta mañana, que os animo a escribir en vuestro libro devocional, es: amado Padre, gracias porque Jesús es la sabiduría de Dios que llamó a mi corazón un día y alumbró mi alma para salvación. Ahora vivo cada día bajo tu guía y dirección, y sé que todo tiene un sentido y un propósito, porque tu bendición está presente y activa en cada momento de mi existir. Hoy te quiero adorar y alabar con todo mi corazón. Les espero mañana a las 9:30 para acabar la semana disfrutando de esta meditación en Eclesiastés, la sabiduría debajo del sol. Que el Señor os bendiga ricamente.